pensé que llegaría tan lejos, siendo yo el confidente y tú mi gran amiga. Y ya estamos de regreso nuevamente con todos ustedes. Pobre bebé, vio a Rubén y se asustó. Le vio la mariposa y se fue. Bueno, estamos nuevamente con ustedes porque vamos a hablar sobre la nueva reforma laboral que envió el presidente con carácter urgente económico para que sea aprobada. Pero para eso hemos invitado a una doctora especial en leyes laborales. Ella es la doctora Janet Valverde. Pero antes, quiero que vean unos pequeños skates que están haciendo nuestras compañeras. Así que miren y atentos. ¿Qué pasa, María Cristina? Yo no te cargo ni $1. Ay, yo pensaba que querías Y pañuelo. encima de eso me quedé sin trabajo. Me botaron del canal. ¿Cómo que te votaron? Me ¿Y ahora botaron. qué va a pasar con ella, Marilina? María Cristina, yo quiero que guardes la calma porque tú sabes que hay una nueva ley que se está prácticamente conversando acerca de las personas que se quedan sin empleo. Entonces, para eso nosotros tenemos el día de hoy a la persona especializada en el caso para que nos dé un poco más de información para todas aquellas personas que se quedan sin empleo, ya que prácticamente la nueva ley está enfocada en que ellos reciban una remuneración que va un pequeño porcentaje de lo que ganó los 12 últimos meses. Entonces vamos a conversar con Carlos y con nuestra doctora invitada. Muchas gracias, Marina, doctorita, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Es verdad eso de que los empleados van a tener un seguro de trabajo, se puede decir, ¿no es cierto? Que pueden cobrar durante 5 meses o algo así. Muchas gracias por la invitación y interesante fuera que sea lo que nos acaba de decir la señorita aquí en el set, pero no es así. La propuesta de ley de urgencia económica enviada por el presidente en relación al desempleo apunta fundamentalmente a que los trabajadores afiliados al Seguro Social que se queden desempleados puedan acceder a un seguro de desempleo que lo llama ahora el gobierno, pero que actualmente existe en nuestra legislación y que se llama seguro de cesantía. Pero el seguro de cesantía está siendo modificado con esta reforma que se pretende incorporar, puesto que actualmente el seguro de cesantía ampara a los trabajadores afiliados al IES que se queden sin trabajo y que hayan estado así por más de 60 días y tiene que devolvérseles el aporte que ellos han hecho a este seguro. ¿Qué significa? Un 2% de su aporte a la seguridad social que se aporta para este seguro y el 1% del aporte que hace el patrono. Pero en cambio con la reforma lo que se apunta es a que de ese 3% que se va a seguir manteniendo, solamente el 2% lo reciba el trabajador que se queda en la desocupación y el 1% va a un fondo de solidaridad del IES. Y además que ese valor del 2% sea recibido en cuotas de hasta 5 meses y se interrumpirá este pago siempre y cuando el trabajador vuelva a conseguir trabajo. De tal manera que no es que el que se queda sin empleo va a recibir ahora un salario o va a recibir un beneficio por haberse quedado sin empleo, sino es que tiene que reunir previamente requisitos, entre ellos haber tenido por lo menos 24 imposiciones, entre ellos estar sin empleo 2 meses por lo menos y la cuota prorrateada de en 5 meses el pago. O sea, tienen que trabajar 1 año, se queda sin trabajo, tiene que esperar 3 meses y ahí empezaría a cobrar los 5 meses, ¿no? Sí, empezaría a cobrar, pero no va a recibir 5 meses, sino va a recibir en cuotas prorrateadas en 5 meses el aporte que ha hecho al fondo de cesantía. O sea, su propio dinero, claro, va a ser Su propio relativo. dinero, así es. No es un valor que lo va a pagar el gobierno nacional, no es un valor que van a salir de los fondos del gobierno nacional, sino únicamente lo que va a salir, va a cambiarse es de nombre, porque actualmente, como le decía, existe el fondo de cesantía, se le va a cambiar de nombre a al seguro de desempleo, pero a más de eso se va a bajar el monto, porque antes el trabajador recibía de ese aporte el 3% de lo que él está aportando de su salario, 2% de su salario y 1% de lo que aporta el empleador. Ahora, en cambio, solamente va a recibir ese 2%, porque el 1% del empleador va a un fondo de solidaridad del IES. O sea, que en vez de beneficios tenemos más perjuicios. Habría disminución en los beneficios de los trabajadores, situación que está prohibida por la Constitución, ya que los derechos de los trabajadores no pueden ser regresivos, deben ser mejorados, pero no es lo que se está considerando dentro de la reforma laboral. Bueno,
Vamos a ver la siguiente dramatización de nuestras compañeras, así que atentos para el siguiente ejemplo. Daniela. Sí, dígame, doctora. Daniela, tú sabes, trabajas aquí y sabes que nuestra empresa está en crisis. O sea, todo el Ecuador está en crisis, Ajá. nuestra empresa está en Pero crisis. ya va, yo vengo de Venezuela, allá también está en crisis, no estamos tan en crisis. No, sí estamos en crisis. Mira que ya mi empresa no abarca, no alcanza, Daniela. Por ende, me da mucha pena tener que decirte que no te puedo tener 8 horas fijas, pero que tal vez te puedo dar un trabajo para que tengas tú unas horas nomás. Te voy a contratar por horas, ya no con 8 horas diarias. Pero ¿y ahora qué? ¿Cómo voy a hacer? O sea, pero yo tengo un niño, mi esposo. ¿Y ahora qué hago, doctora? En el tema de la reducción de horas laborales. Ya. Eso sí es una realidad de lo que está pasando en nuestro país, es una realidad de lo que va a pasar. En la propuesta de la reforma se está hablando de una jornada reducida de trabajo y de una jornada prolongada de trabajo. ¿A qué se refiere la jornada reducida? A lo que nos acaban de indicar las señoritas. Primero nos dice que debe haber un acuerdo entre el empleador y los trabajadores, pero todos sabemos que ese acuerdo no va a existir, sino es que el empleador va a imponer sus condiciones en relación a las necesidades de su empresa y más que nada en relación a la situación económica que vive su empresa. Y lógicamente le va a imponer al trabajador cambiar la jornada de trabajo, ya sea prolongándola o ya sea disminuyéndola. Y en este sentido, ¿de qué estaríamos hablando? Primero, si es que se habla de una reducción de la jornada de trabajo, dice la reforma que el trabajador puede laborar hasta 6 horas diarias cuando realmente o normalmente se lo hace ahora hasta 8 horas diarias. Significaría eso que cada semana el trabajador va a laborar menos 10 horas en su jornada normal de trabajo. Y si lo concientizamos eso para el mes, tenemos de que el trabajador en el mes laboraría 40 horas menos y recibiría 40 horas menos de salario. Pero eso sí, lo que sí establece la reforma es que el aporte a la seguridad social se tiene que hacer en base al último salario que haya estado percibiendo el trabajador antes de la reducción de la jornada de trabajo. Esta situación lógicamente afecta y perjudica a los trabajadores, más aún si el salario que actualmente los trabajadores perciben no alcanza para cubrir las necesidades básicas de él y de su familia. Y si este trabajo, este salario va a ser disminuido, lógicamente va a alcanzar menos. Situación que es contraria a la norma constitucional que obliga a que los trabajadores deben gozar de un salario digno, que cubra las necesidades de ellos, que cubra las necesidades de su familia y que es obligación del Estado precautelar y cuidar de que ese salario sirva para cubrir esas necesidades. Pero con esta reforma no se apunta a ello. En conclusión, van a cobrar menos, pero la seguridad social van a seguir pagando igual por lo que hubieran estado cobrando anteriormente. Así es, van a cobrar menos los trabajadores con la propuesta que está dada, pero la seguridad social la van a pagar en el 100% tal como la han estado pagando antes de la reducción de la jornada de trabajo. Vamos con el siguiente skate. Chicas, buenos días. En vista de las reformas que se están dando, les tengo una buena noticia. ¿Cuál es? Que no van a trabajar los viernes. ¡Ay, tenemos! Pero Es viernes y el gobierno lo sabe. Exacto, es viernes y el gobierno lo sabe, pero en pago a eso ustedes me tienen que trabajar de lunes a jueves 10 horas. Claro está, si van a conservar su trabajo. Si no, mijitas, vaya. 10 Doctora, horas. Estoy ¿está dando de bien? lactar. ¿Qué pasa? Sí, se nota. Pues acumulen para el viernes esa lactancia. Perdón, quiero preguntarle a la doctora si es verdad lo que esta jefecita nos está diciendo. Es verdad dice? la propuesta realizada por el gobierno en lo que ustedes nos acaban de indicar. Efectivamente hay la otra propuesta que es hablar de una jornada reducida, prolongada de trabajo. ¿A qué se refiere? A que las 40 horas de trabajo semanal se van a cumplir, pero ya no necesariamente en 5 días, sino es que se puede ampliar la jornada de trabajo de 8 hasta 10 horas diarias, pero no superar las 40 horas semanales, van a ganar el mismo salario, van a tener otro día de descanso, pero no se les va a pagar, así como nos decían, no se les va a pagar el día viernes porque no trabajarían, por ejemplo, en la propuesta que nos habían indicado, no trabajarían el día viernes
pero tampoco se pagaría el recargo de la jornada de trabajo del día de lunes a jueves, que trabajarían por encima de las 8 horas de trabajo. Lo único que se haría es pagarles el salario conforme han venido percibiéndolo. Tampoco habría una reducción en ese sentido, pero el trabajador no está pidiendo más días de descanso. El trabajador está pidiendo tener un mejor salario que sirva para sustentar sus gastos y no necesariamente ir a trabajar menos y no percibir los tiempos adicionales que nos establece la ley. Pero, por ejemplo, ahora poniéndonos en el puesto del empresario, sabemos que esta ley es exclusivamente para beneficiar al empresario, ¿no es cierto? Entonces, si sabemos nosotros que el país está en crisis, bueno, no en crisis, perdón, está en recesión, a punto de entrar a una crisis, ¿no será que esta ley nos va a venir bien al empresario para poder solventar, seguir teniendo al empleado? Porque de la manera contraria va a tener que despedir. ¿O es una nube que está quedando el presidente? Primero sería bueno que entendamos que la crisis en el país o el estado de recesión que usted nos habla no ha sido creado por los trabajadores, ha sido creado por las indebidas políticas públicas emitidas por el gobierno nacional, pero ahora en este momento con las nuevas reformas legales que se pretende imponer, se pretende que sea el trabajador el que pague el costo de esa inadecuada aplicación de las políticas públicas de empleo. No, y para el trabajador no va a resultar nada satisfactorio tener un empleo, pero no tener un salario digno. ¿Tener un empleo en qué sentido? Ya estaríamos hablando de un subempleo cuando el trabajador está trabajando la jornada de trabajo, pero no está recibiendo su tiempo adicional. Cuando el trabajador tiene un trabajo en el que no va a recibir su salario básico, por lo menos que le ayude a cubrir las necesidades de él y de su familia. El momento que se adopte esta política pública de empleo, estamos contrariando la norma constitucional, ya que lo que se estaría generando es un subempleo, situación que está prohibida en la Constitución. Claro, pero por ejemplo... Pero no necesariamente, yo consideraría que no necesariamente la crisis de las empresas está con el salario de los trabajadores. La crisis de las empresas está también con los diferentes impuestos con los que se ha agravado la política tributaria en nuestro país. La crisis de las empresas también está originada en la falta de materia prima, en la falta de incentivos para la producción. Sí, doctora, pero permítame un ratito. Pero nosotros sabemos que la crisis que usted dice que fue generada por la forma política o económica que maneja el presidente, pero los empresarios y los empleados no tenemos culpa, pero el empresario tiene que salir a sacar adelante su empresa. Entonces, si no recibe ningún tipo de apoyo, ningún tipo de ayuda económica, lo va a tener complicado. Entonces, el presidente lo que hace o intenta hacer es que no echen a ese empleado a la calle, siga manteniendo su puesto de trabajo y pueda llevarse un pan, pueda llevar dinero a su casa. Pero de otras maneras, si el empresario no puede mantener ese empleado, lo va a echar a la calle. Entonces va a ser, digo yo. Sí, puede ser lo mejor. El puesto del empresario. A ver, pero así mismo, poniéndose en el puesto de empresario, ¿usted cree que pagándole menos al trabajador y trabajando menos el trabajador, su empresa va a salir adelante? ¿O su empresa necesita más trabajo, producir más y que sus trabajadores estén mejor remunerados a efectos de que puedan trabajar mejor? Claro, es como me dice mi compañero por aquí, le echamos a ese trabajador que no trabaje y contratamos a uno que trabaje bien y saque la empresa adelante. Sí, pero que trabaje bien, pero el trabajador para trabajar bien necesita estar bien remunerado, bien atendido y más que nada cubiertos sus necesidades económicas, porque caso contrario, si el empleador y el trabajador no están bien, la empresa no está bien, el trabajador no está bien, la producción tampoco está bien. Exacto. Y lógicamente el país tampoco está bien. De tal manera que la propuesta de ahora de disminuir el trabajo, no creo que mejore a la empresa. De disminuir el trabajo y disminuir el ingreso del trabajador, creo que va a acentuar la crisis económica que estamos actualmente ya viviendo en nuestro país. Porque mientras menos ingresos también tiene el trabajador, menos va a poder tener poder adquisitivo para comprar los productos que vende su empresa. Claro, yo creo que, bueno, muchísimas gracias. Me están diciendo que ya se nos acabó el tiempo. Este es un tema para bastante pensarlo. Pero yo creo que deberíamos ponernos en los pies tanto del empleado como del empresario. Y estamos viviendo en un tiempo de recesión, entonces íbamos a poner todos el hombro y echar para adelante y levantar la empresa. Así que muchísimas gracias. ¿Dónde le podemos encontrar, doctora? Gracias. Yo tengo mi oficina aquí en la avenida Sáchila, entre 29 de Mayo y Machala, en el edificio Cuadrado en Calada. Ya saben, así que
atentos. Bueno, vamos con nuestras compañeras. Muchas gracias. Doctora Yanet, espectacular, realmente una información súper necesaria. Conversábamos con María Cristina que es un tema muy complicado porque no solamente es trabajador y empleado, sino también quién compra el producto que estás vendiendo. Sí, o sea, hay si no hay demanda, ¿cómo vamos a mejorar esos ingresos? Pero sí, como dices, Carlos, a echarle para adelante, a remar, porque gobiernos vienen, gobiernos van, podrán ser buenos, podrán ser malos, pero no nos toca de otra que seguir trabajando. Así es, una cosita que quisiera acotar y quisiera que la gente en casita entienda que en época de crisis hay gente que llora y hay gente que vende pañuelos, sea usted la que venda sus pañuelos, así que por favor, yo pienso que la época de crisis nacen las mejores ideas y las mejores oportunidades, veámoslo con ojos positivos y seguramente todos vamos a salir adelante, ¿no? Así es. Tenemos un país riquísimo y hay que bueno. aprovecharlo. Muchísimas gracias, Flaca, por estar hoy con nosotros. Yo creo que ya es momento de despedirnos hasta el día de mañana. Y por Vámonos supuesto, despidámonos. con la canción de cumpleaños. Happy birthday, exacto. A ver, venga, yo le voy a dar Mañana a las descuento 8:30 de la porque mañana. Yo doy la voz. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Qué bonita la cámara, Happy birthday to you. Gracias. Trae el pastel, trae. ahorita nos Ah, no, Mira, pero todos en no la podemos noche. ir. Un tal dormido. Ah, en la noche. Sí, ahorita es a sorpresa. esa te va a dar la chama. Que Dios te bendiga. Chao. Nos vemos el día de mañana, chicos. Pues, Dios los bendiga. Sopla la vela. Muerde el pastel.